Bien. A continuación, la doctora Aurora López Azcona, profesora acreditada titular de la Universidad de Zaragoza, va a tratar el tema, el análisis de esta cuestión en la regulación aragonesa. Cuando quiera puede comenzar. A ver, un momentito. Bueno, buenas tardes a todos. Querría ante todo agradecer a los organizadores de estas jornadas y en especial al profesor Lasarte la oportunidad que me han brindado de dirigirme a todos ustedes, porque lo cierto es que para mí es siempre una satisfacción intervenir en este centro de la UNED de Calatayud. Como se acaba de comentar, dentro del planteamiento de estas jornadas, en concreto yo les voy a exponer el régimen de custodia de los hijos menores tal como ha sido configurado por el legislador aragonés, y voy a hacer especial hincapié en la aplicación por los órganos judiciales competentes. Primero voy a hacer una pequeña introducción para situarnos en la normativa, comentarles que, bueno, creo que como ustedes saben, el 26 de mayo del 2010 las Cortes de Aragón aprueban la Ley de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la ruptura de la convivencia, o lo que llamamos vulgarmente la Ley de Custodia Compartida. Como se puede leer en el propio preámbulo de la ley, con esta ley se pretendía favorecer el mejor interés de los hijos y promover la igualdad entre los progenitores mediante la novedosa instauración de la custodia compartida como medida preferente, en defecto de pacto de relaciones familiares. Entonces, el núcleo esencial de la ley, por tanto, venía constituido por el diseño del régimen de custodia, dando preferencia a la custodia compartida, pero junto a ello el legislador procedió a regular todos los demás efectos derivados de la ruptura entre los progenitores, de la ruptura de la convivencia, tanto efectos de índole personal como patrimonial. Con posterioridad, esta ley ha sido refundida con las restantes leyes civiles aragonesas en el Código del Derecho Foral de Aragón. Actualmente, esta ley se corresponde con los artículos 75, 84 del Código. Aquí tienen indicado las 5 subsecciones en que se divide esta regulación, y lo que sí que quiero destacar que cuáles son sus presupuestos de aplicación. En primer lugar, y esto es importante, la previa situación de convivencia, no necesariamente matrimonial. Es decir, este régimen jurídico se va a aplicar tanto a la convivencia matrimonial como a la extramatrimonial. Y dentro de la convivencia extramatrimonial no es necesaria que se encuentre institucionalizada a través de la constitución de una pareja estable no casada. La pareja estable no casada es una modalidad de pareja de hecho a la que el Código Foral reconoce ciertos efectos jurídicos siempre que cumpla unos presupuestos legales y se haya constituido bien mediante convivencia durante 2 años, bien mediante escritura pública. El segundo presupuesto es que haya hijos a cargo. Hijos a cargo, expresión muy amplia en la que vamos a incluir ya no solo los hijos menores, sino los hijos mayores, bien que carezcan de independencia económica o bien que sean discapaces, independientemente de que hayan sido incapacitados o no judicialmente. Para que se les aplique esta normativa, los hijos a cargo han de tener la vecindad civil aragonesa, dado que las relaciones paterno-filiales, y entre ellas el régimen de custodia, se rige por la ley personal del menor. Por tanto, es necesario que los hijos tengan la vecindad civil aragonesa. De todos estos preceptos, yo en concreto me voy a centrar en el precepto que se refiere al pacto de relaciones familiares, al que se otorga prioridad, artículo 77, y al artículo 80, que es el que establece los criterios a seguir por el juez en defecto de pactos de relaciones familiares. Pero antes me parece interesante resaltar los principios y derechos que se deben observar en la ruptura de la convivencia
y asimismo, muy brevemente, indicarles qué incidencia puede tener la ruptura de la convivencia en la autoridad familiar o, de acuerdo con la terminología del Código Civil, la patria potestad. En cuanto a los principios, obviamente el principio principal básico que inspira esta materia es el principio del interés superior del menor. A este respecto, el artículo 76.2 determina que toda decisión, resolución o medida que afecte a los hijos menores deberá adoptarse en su beneficio y interés. La propia jurisprudencia, en concreto la sentencia del Superior que aquí les indico, de 30 de octubre del 2013, determina que la prevalencia del interés del menor opera en nuestro ordenamiento como contrapeso de los derechos de cada progenitor y obliga a la autoridad judicial a ponderar tanto la necesidad como la proporcionalidad de la medida reguladora de la custodia del menor. Otro principio inspirador de esta materia es el que yo he calificado el principio de respeto a la autoridad familiar, o dicho de otra manera, que el contenido de la autoridad familiar de los progenitores no se deberá ver afectado por la ruptura de la convivencia, si bien, entiéndase, deberá ser adaptado, adecuado a la nueva situación. Son asimismo principios inspiradores el principio de libertad de pacto. Como ya saben, en nuestro derecho, el principio no estando un escarto de libertad de pacto es uno de los principios generales, el principio de información recíproca entre los progenitores y el principio de lealtad en beneficio del menor. Junto a estos los principios, dos son los derechos básicos sobre los que se fundamenta el régimen aragonés sobre la materia. En primer lugar, el derecho que tienen los hijos a un contacto directo y continuado con los padres y, en segundo lugar, el derecho de los padres a la igualdad en las relaciones con los hijos. Derechos que, en todo caso, y así lo destaca la jurisprudencia, están supeditados al interés del menor. Derechos que, por lo demás, y así también lo destaca la jurisprudencia, en concreto las sentencias del Superior, que aquí les indico, de 22 de noviembre del 2012 y de 17 de julio del 2013, derechos que no se van a ver infringidos porque excepcionalmente se otorgue un régimen de custodia individual, porque, como te dicen estas sentencias, ello impediría la elección de la custodia individual en los casos que legalmente procede. Lo que pretende el legislador, y así lo dice el Superior, es impedir un trato desigual ante situaciones idénticas no suficientemente motivado. Junto a estos derechos no hay que olvidar, hay que añadir el derecho de audiencia del menor con suficiente juicio o, en todo caso, a partir de los 12 años, antes de adoptar cualquier decisión, cualquier resolución que le afecte. La segunda cuestión que quería tratar con carácter previo es la incidencia que tiene la ruptura de la convivencia en la autoridad familiar. Antes de nada, quiero aclararles o quiero recordarles un poco que la autoridad familiar es en Aragón, o viene a ser en Aragón, la institución equivalente a la patria potestad del derecho estatal, aunque presenta importantes diferencias en orden a su contenido y titulares. En cuanto a los titulares de la autoridad familiar, como les indico, en principio son los padres, como sucede con la patria potestad, pero en defecto de progenitores o si estos no asisten al menor, podrán asumir la autoridad familiar si se encargan voluntariamente del cuidado del menor por este orden, padrastro o madrastra, es decir, el cónyuge del progenitor, los abuelos y los hermanos mayores. Otra diferencia importante entre la autoridad familiar y la patria potestad es la atinente al contenido. El contenido de la autoridad familiar es estrictamente personal. La autoridad familiar se configura como una potestad o función que sirve como medio para el cumplimiento del deber de crianza y educación de los menores.
Por tanto, repito, su contenido es estrictamente personal. Pero, ciertamente, cuando la autoridad familiar corresponde a los padres, no así a otras personas, como función aneja vinculada, tiene la gestión o tiene la gestión de los bienes del menor. La gestión de los bienes del menor, incluida la disposición hasta los 14 años. Pero a partir de los 14 años, como aquí todos sabemos, la situación cambia. El menor va a tener la disposición de sus bienes, si bien necesitará asistencia de uno cualquiera de sus progenitores, y en cuanto a la administración, ciertos bienes los podrá administrar por sí mismo, otros bienes, la mayoría, los administrará con asistencia y, en todo caso, los progenitores podrán seguir administrando los bienes. Es decir, la disposición va a corresponder al menor y la administración va a ser compartida. Esto a partir de los 14 años como singularidad de nuestro derecho. Aclarada estas diferencias, que creo que interesaban aclarar entre la autoridad familiar y patria potestad, aquí, en lo que aquí nos interesa, el Código nos dice que la ruptura de la convivencia de los padres no afecta a los derechos ni a las obligaciones de la autoridad familiar. Es decir, ambos progenitores siguen siendo titulares y el ejercicio sigue siendo dual. Obviamente, la nueva situación derivada de la ruptura va a exigir reorganizar el ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la autoridad familiar. De este modo, como señalan los órganos judiciales, lo que es el ámbito ordinario de la autoridad familiar, es decir, el día a día, decisiones poco importantes, decisiones urgentes, va a corresponder al progenitor conviviente. En cambio, lo que exceda del ámbito ordinario va a corresponder, en todo caso, a ambos progenitores. Tras esta pequeña introducción, ya sí que nos vamos a centrar en el régimen de custodia tal como se configura por el legislador aragonés. Y lo que hay que destacar es que, en primer lugar, cuando hay una ruptura de convivencia, repito, matrimonial o no matrimonial, a diferencia del Código Civil, que solo contempla la matrimonial, el Código otorga prioridad al pacto de relaciones familiares, en coherencia, lógicamente, con el Standum Escharte o el principio de libertad de pacto que rige en nuestro derecho. Y como así ha sido destacado en numerosa jurisprudencia del Tribunal Superior. De este modo, cabe que ambos progenitores convengan, ya sea por sí solos o bien acudiendo a mediación familiar, posibilidad que prevé el artículo 78 del Código, sobre los efectos de la ruptura. A este respecto, el Código establece un contenido mínimo indispensable que tiene que tener el pacto de relaciones familiares, muy similar al del convenio regulador del Código. Y entre estos extremos, en lo que aquí interesa, se incluye el régimen de convivencia o de visitas con los hijos. A partir de ahí, los padres van a tener libertad para pactar el régimen de custodia individual o compartida y de visitas de sus hijos, sin que estén vinculados, entiendo, a la preferencia legal que concede a la custodia compartida el artículo 80, porque el artículo 80 únicamente entra en juego en defecto de pacto de relaciones familiares, es decir, cuando el juez es el que tiene que decidir en defecto de pacto de relaciones familiares. Asimismo, los progenitores deberán acordar el régimen de relación de los hijos menores con abuelos, parientes y otras personas allegadas. En cuanto a la eficacia
de este pacto requiere aprobación judicial con audiencia, mera audiencia, no informe del Ministerio Fiscal, en garantía de los derechos y principios que inspiran esta regulación. Esta aprobación solo puede ser denegada cuando el pacto sea contrario a norma imperativa o cuando no quede suficientemente protegido el interés de los hijos. Y a este respecto, como ha señalado algún autor, a cuya opinión me adhiero, el mero hecho de pactar una custodia individual entiendo que no es contrario a norma imperativa, porque el artículo 80 no es norma imperativa, y a priori no puede considerarse perjudicial para el interés de los menores. Por lo demás, este pacto va a poder ser modificado o incluso ser objeto de extinción siempre que concurran las causas tasadas en el artículo 77.4 del Código y sea aprobada judicialmente. Entre estas causas tasadas, destacar únicamente una, que es la más utilizada, la más esgrimida, que es a solicitud de uno de los padres por alteración sobrevenida y relevante de las circunstancias. ¿Por qué digo que se trata de la causa más esgrimida a fecha de hoy? Porque son numerosas las demandas de modificación de medidas de los convenios reguladores anteriores a la ley de custodia compartida en que se pactaba la custodia individual. Entonces, vuelvo a decir, es muy frecuente que con la nueva regulación se solicite la modificación de lo que se llamaba antes convenio regulador y ahora se llama pacto de relaciones familiares. En defecto de pacto de relaciones familiares, bien porque los padres no hayan llegado a un acuerdo o bien porque no haya sido aprobado por el juez, va a corresponder al juez determinar los efectos de la ruptura mediante la adopción de las medidas que prevé el artículo 79.83. Estas medidas podrán ser adoptadas por el juez de oficio o a instancia de parte, en concreto de los propios hijos, cualquier otra persona interesada o Ministerio Fiscal. De entre estos preceptos es el 80 el que fija los criterios que tiene que seguir el juez a la hora de fijar el régimen de custodia. Bueno, en concreto, como les indico, el artículo 81 del Código Foral establece que cada uno de los padres, por separado o de mutuo acuerdo, podrán solicitar al juez la atribución de la custodia individual o compartida de los hijos menores. Es decir, que a priori se contemplan dos posibles regímenes de custodia, individual y compartida. De acuerdo con el mismo artículo 81, la custodia compartida exige la fijación de un régimen de convivencia adecuado a la situación familiar que garantice la igualdad entre los progenitores. Ahora bien, según matiza el propio preámbulo del Código, ello no implica, como les indico aquí, una alternancia por periodos iguales de convivencia, pero sí un tiempo adecuado para cumplir con la custodia compartida. Así, en principio, se considera como regla general por la jurisprudencia que una custodia se puede considerar compartida cuando el tiempo de convivencia sea del 40 al 45%. Si los tiempos son inferiores, estamos ante una custodia individual, en su caso con visitas amplias. Pongamos un ejemplo de sentencias. Una sentencia de la Audiencia Provincial en un supuesto de modificación de medidas amplía el tiempo de convivencia del padre a 2 tardes a la semana con pernocta y fines de semana alternos, de viernes a lunes. Lo califica de custodia compartida. En cambio, otra sentencia de la audiencia
de la Audiencia de Zaragoza califica de custodia individual el régimen siguiente: un día entre semana con pernoctas solamente y fines de semana alternos de viernes a lunes. Pues por eso se está situando pues eso, entre el 40-45% de tiempo de convivencia, no necesariamente periodos igualitarios. En cualquier caso, de la lectura de la jurisprudencia también resulta que los periodos de convivencia aquí se están organizando de formas muy variadas. Fíjense, por días de la semana, por semanas alternas, por quincenas, meses, bimestres, trimestres, semestres, años, cursos escolares alternos. Entonces, a partir de aquí, claro, la cuestión que se nos plantea, ¿cuál es la modalidad de convivencia más adecuada? Bueno, personalmente no tengo clara la respuesta, pero sí que resulta obvio que la menor duración y la mayor rotación en la convivencia es contraria a la estabilidad del menor. Y de hecho así lo ha reconocido la propia jurisprudencia del superior, la sentencia de 15 de noviembre del 2013. Entonces, en esta sentencia se rechazaba un reparto del tiempo por cada 2 días y optó por un reparto por semanas alternas, alegando la estabilidad. Por lo demás, y también como les indico aquí, el hecho de que se opte por la custodia compartida no parece incompatible con la posible fijación de un periodo de visitas, de un régimen de visitas a favor del progenitor durante el tiempo que no convive con el hijo, sobre todo cuando son periodos de convivencia largos. Estamos hablando de semestres, un año. Entonces, en este caso sí que la jurisprudencia está reconociendo, en concreto aquí hay una sentencia que repartía por cada periodo, por mitad de cursos escolares, 6, y entonces esta sentencia reconoció a cada progenitor un derecho de visitas de fines de semanas alternos y mitad de vacaciones. Parece lógico si los periodos de convivencia son largos. Por su parte, la custodia individual exige la fijación de un régimen de visitas a favor del progenitor no custodio que garantice el ejercicio de la autoridad familiar. Este régimen de visitas será fijado por los progenitores de mutuo acuerdo o, en su caso, por el juez. Y aquí los jueces suelen optar por fijar un régimen mínimo y flexible, un régimen abierto. A partir de ahí, acto seguido, el mismo artículo 80, en su apartado segundo, te contempla la custodia compartida como opción preferente. Es decir, la custodia compartida como el régimen de custodia que debe adoptar el juez de forma preferente en interés de los menores. Por tanto, en defecto de pactos de relaciones familiares, el juez deberá optar en principio por la custodia compartida, aunque no haya sido solicitada por los progenitores. Entonces, como les indico aquí, de esta forma, la solución del legislador aragonés se desvincula de la opción del Código Civil, la opción vigente del artículo 92, donde se opta por el modelo de custodia individual preferente y custodia compartida excepcional, sin perjuicio de las matizaciones que ha comentado mi compañera, de la cierta predisposición jurisprudencial cada vez más a la custodia compartida, pero el modelo es así legalmente. También se desvincula de la opción del Código de Cataluña o de la Ley Foral Navarra o del anteproyecto de reforma del Código, donde se sigue el modelo de libre determinación judicial del régimen de custodia. Es decir, que el juez elige entre una y otra custodia en atención al interés del menor. Y el modelo por el que se opta aquí, que por cierto ha copiado el legislador valenciano, es el modelo de custodia compartida preferente y custodia individual excepcional. Manifestaciones en el Código Foral de esta preferencia por la custodia compartida, aparte del artículo 82 que acabo de mencionar, pues tenemos, por ejemplo, el artículo 79.5,
que en concreto te dice que cuando inicialmente el juez haya acordado la custodia individual en atención a los hijos, en atención a la edad de los hijos, se podrá revisar judicialmente el régimen de custodia a fin de plantear la conveniencia de un régimen de custodia compartida. Otra manifestación, la disposición transitoria sexta del Código, no del artículo 8.5, la disposición transitoria sexta que determina que las revisiones de los convenios reguladores y de las medidas judiciales anteriores a la ley de la custodia compartida se les aplicará la nueva ley. O el artículo 85, también interesante, que te dice que la objeción de uno de los progenitores a la custodia compartida no será base suficiente para considerar que la custodia compartida no coincide con el interés del menor. Entonces, ¿qué se puede decir de esta previsión? En principio se debe valorar positivamente, porque es cierto que impide que la negativa de un progenitor bloquee la preferencia legal por la custodia compartida, pero también considero que en la práctica difícilmente una custodia compartida será operativa y por ende beneficiosa para los hijos menores si se adopta por el juez contra la voluntad de uno de los progenitores o en general sin el acuerdo de los progenitores. De hecho, el Consejo del Poder Judicial, en el informe que ha elaborado sobre el anteproyecto de reforma del Código Civil, cuando habla de la custodia compartida, recoge las mismas reflexiones. En cualquier caso, esta opción del legislador aragonés por la custodia compartida no es gratuita, tiene un fundamento. Por un lado, la convicción de que la custodia compartida constituye el régimen a que mejor responde el interés de los hijos. Y por otro lado, segundo fundamento, promover la igualdad de los progenitores. Entre este doble fundamento, la jurisprudencia, con buen criterio, incide en el interés de los hijos, dejando normalmente de lado la perspectiva de los progenitores. Criterio que, repito, comparto plenamente, pero también me parece arriesgado y cuestionable la presunción de la que parte el legislador aragonés de que el régimen de custodia compartida es el más beneficioso para los menores, porque, como reconoce la jurisprudencia, se parte de esa presunción que se podrá destruir mediante prueba en contra excepcionalmente, pero a priori se parte de esa presunción que, repito, a mi juicio es arriesgada y bastante cuestionable. No obstante, la preferencia legal por la custodia compartida admite dos excepciones. Primero, que el juez estime la custodia individual como más conveniente para el interés de los hijos. A tal respecto, el Código establece varios parámetros a seguir. En primer lugar, el plan de relaciones familiares que necesariamente cada uno de los progenitores tiene que presentar, ya sea con la demanda o con la reconvención. Es un trámite necesario, pero también, como reconoce la jurisprudencia, reconoce el superior, no es vinculante para el juez. En segundo lugar, una serie de circunstancias de los hijos y de los progenitores. Entre estas circunstancias se encuentran, en primer lugar, en concreto circunstancias de los hijos, la edad. ¿Qué dice la jurisprudencia sobre la edad? Aquí les he hecho un resumen. En primer lugar, que la corta edad de los hijos hace preferible la custodia individual, normalmente de la madre. Segundo, que la corta edad, sin otros factores, no es determinante para rechazar la custodia compartida. Tercero, que la corta edad es sinónimo de primera infancia, aproximadamente hacia los 3 años. Y cuarto,
que cuando se adopta la custodia individual en atención a la corta edad de los hijos, ello excepciona la preferencia legal por la custodia compartida, pero de forma temporal. Es decir, el propio Código prevé la revisión del régimen de custodia. Otra circunstancia, el arraigo social y familiar de los hijos. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, sentencias que dicen que, tienen en cuenta, el mayor arraigo de los hijos a la familia de uno de los progenitores como circunstancia a tener en cuenta. Se plantea en concreto la relación de los hijos con la nueva pareja de uno de los progenitores y los hijos de esa relación. Cuando la relación es buena, hay arraigo y se concede la compartida. Cuando la relación es difícil, no se concede la compartida, sino la individual a favor del otro progenitor. También es interesante el argumento que se emplea, que la alteración de la vida cotidiana del menor por la adopción de la custodia compartida no justifica por sí el mantenimiento de la custodia individual. Las sentencias aquí te dicen que es inevitable, como consecuencia de la ruptura y, en concreto, si se adopta una custodia compartida, que haya una alteración de la vida cotidiana, y lo que entonces habrá que adoptar las medidas necesarias para que esas alteraciones causen los menos perjuicios posibles al menor. En materia de arraigo social, tenemos que el arraigo social del hijo a una determinada localidad se está teniendo en cuenta como factor favorable a la custodia individual, sobre todo cuando los padres viven en localidades muy distantes entre sí. Otra circunstancia, opinión de los hijos. La opinión de los hijos es un factor relevante, pero no determinante. A mayor madurez se le da mayor relevancia, sobre todo, y dada la protección del menor de 14 años en Aragón, a partir de los mayores de 14. Lo cierto es que, por lo que he visto en las sentencias, se considera que los menores tienen escasa madurez hasta los 12. A partir de los 12 es cuando se empieza a considerar que tienen madurez de juicio, y en todo caso a partir de los 14. Como vías de ejercicio, podrá expresar su opinión el menor personalmente o a través de un representante. ¿Cómo se puede conocer la opinión de los hijos? Bien por un informe o por exploración judicial. Y aquí los jueces sí que dicen que a la exploración judicial solo se acudirá si resulta estrictamente necesario. Si resulta estrictamente necesario, un momento, una sentencia que tenía por aquí. Sí. Para evitar que los que los hijos se vean condicionados por los progenitores ni se vean inmersos en un conflicto de lealtades. Otra circunstancia a tener en cuenta, en concreto, la aptitud y voluntad de los padres. Aquí los tribunales son claros. En principio hay que presumir la capacidad y aptitud de los progenitores para asumir la custodia. Y la falta de aptitud deberá acreditarse mediante prueba rigurosa. ¿De qué se deduce la ineptitud o la falta de aptitud? Pues, por ejemplo, de la carencia de trabajo y actitud pasiva frente al hijo, de la falta de independencia del progenitor respecto al núcleo familiar porque sigue residiendo en casa de sus padres, otra de sus constantes estados de ánimo de uno del progenitor. No se dijo que estaba trastornado, pero sí que tenía alteraciones constantes de ánimo. Sin embargo, delegar en la familia extensa no implica ineptitud en principio, no implica ineptitud cuando la delegación es temporal, es decir, cuando en un momento dado, sobre todo los abuelos, pues van a coger al niño al colegio y se ocupan del hijo del menor ocasionalmente. Cuando la delegación es constante porque el progenitor está trabajando y no puede ocuparse del hijo, entonces sí que puede ser un indicio de ineptitud. También la ausencia de distribución igualitaria
en el tiempo de dedicación de los hijos durante la convivencia no permite presumir ineptitud en el futuro. Es decir, que si durante la convivencia un progenitor se dedicó más que el otro al cuidado del hijo, esto no permite presumir ineptitud en el futuro, del que no se ocupó del cuidado del hijo. Otra circunstancia a tener en cuenta, las posibilidades de conciliación de vida familiar y laboral. Aquí la jurisprudencia es bastante restrictiva y te dice que, aunque es cierto que ambos progenitores deben poder conciliar la vida familiar con laboral, no es necesario que ambos tengan las mismas posibilidades. Solo cuando haya una imposibilidad de conciliación, entonces sí que habrá, unido a otros factores, habrá que acudir a una custodia individual. Y como cajón desastre, cualquier otra circunstancia relevante para el régimen de convivencia. Cualquier otra circunstancia, pues por ejemplo, la distancia entre los domicilios de los progenitores, en concreto si se encuentran en localidades distintas y distantes. Aquí la jurisprudencia insiste, antes lo he dicho, que a priori, cuando se opta por una custodia compartida, no se va a poder mantener la vida cotidiana del menor, va a sufrir alteraciones, pero que esas alteraciones son inevitables. Solo en casos extremos y en concreto cuando las distancias son distintas y distantes, ya podremos pensar por una custodia individual. Otra circunstancia interesante, la conflictividad entre los progenitores. ¿Cuándo se tiene en cuenta? Cuando el nivel de conflictividad es elevado y perjudicial, por tanto, para el interés del menor. Es decir, aquí la jurisprudencia insiste que no basta cualquier conflictividad, porque a priori, pues, de una ruptura de convivencia, pues, se suele derivar una conflictividad. Pero cuando la conflictividad es tal que impide, pues vuelvo a decir, que llega a resultar perjudicial para el interés del menor, se puede optar por una custodia individual. También es importante la convivencia del menor con sus medio hermanos, también se tiene en cuenta. Y en cambio no es circunstancia tener en cuenta la mayor vinculación con un progenitor. Aquí se vuelve a insistir en la idea de que es imposible mantener la vida cotidiana, que hay cambios, que hay que adoptar medidas para proteger ante esos cambios, pero que son inevitables. El tercer parámetro a seguir es la regla de no separar a los hermanos. No separar a los hermanos siempre que sean menores de edad, esta regla solo afecta a los menores, y siempre que sean hermanos de doble vínculo. Esta regla admite excepciones, en concreto cualquier circunstancia que justifique especialmente la separación de hermanos. No he visto muchas sentencias en este sentido, únicamente una del superior, en la que tiene en cuenta la situación especial de dos hermanas. Ambas están aquejadas por importantes minusvalías, y entonces en este caso se decide separarlas y que de una se ocupe la madre y otra el padre. Es un caso muy extremo. Y hay otra sentencia de la Audiencia Provincial en donde sí que se tiene en cuenta la opinión de las menores porque son mayores de 14 años. La segunda excepción a la custodia individual, la segunda excepción, perdón, a la preferencia legal por la custodia compartida, ay, perdón, no, que me estoy liando, perdón. En cualquier caso, disculpen, la adopción de la custodia individual va a requerir una valoración ponderada de la prueba que acredite que el régimen de custodia es el más conveniente. Entre la prueba hay que destacar, y así se ha destacado, la importancia de los informes periciales. De hecho, el artículo 83 se refiere específicamente a los informes periciales, facultando al juez a recabarlos bien de oficio o instancia de parte antes de adoptar su decisión sobre el régimen de custodia. Deberá valorarlos ponderadamente, pero no está obligado a seguir su criterio y puede apartarse de ellos cuando esté justificado. En cualquier caso, la valoración de la prueba va a corresponder al tribunal aquo sin que en principio sea revisable en casación, salvo que sea arbitraria, ilógica, absurda, etc. Bueno, ahora sí, la segunda excepción a la preferencia legal por la custodia compartida
se encuentra en el artículo 86. El artículo 86, como les indico, se refiere a la exclusión de uno de los progenitores de la custodia por incurrir en violencia intrafamiliar, ya sea violencia doméstica o violencia de género. En concreto, este precepto dispone que no procede atribuir la custodia, ya sea cuidado individual o compartida, como el artículo 92.7 del Código, a uno de los progenitores, entiéndase de modo temporal y preventivo, cuando el progenitor haya incurrido en violencia intrafamiliar y se encuentre en una de estas situaciones, que ha resumido la sentencia del Superior de 2 de julio del 2013. Primero, que exista proceso penal en trámite por violencia intrafamiliar en el que el juez valore motivadamente la constatación de indicios fundados y racionales de criminalidad. Segundo, cuando aún no existiendo proceso penal en trámite, el juez civil valore la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. De esta manera, si uno de los progenitores se encuentra en una de estas situaciones, no procederá a la custodia compartida y se atribuirá al individual al otro. Obviamente, si se encuentran los dos en una de estas dos situaciones, no se les atribuirá la custodia y se adoptará una medida de protección alternativa, por ejemplo, si me ocurre una guarda administrativa. Ahora bien, cuidado, este artículo, el artículo 86, es meramente preventivo y temporal, a falta de sentencia penal firme que conozca de los hechos que aparecen como meramente indiciarios. Esta norma no dispone de modo definitivo sobre la atribución de la guarda y custodia. Una vez que sea decidida por la jurisdicción penal mediante sentencia firme la existencia o no de delito, ya no se aplica este artículo, que repito, es temporal y preventivo, sino que si la sentencia penal firme es absolutoria, la medida de custodia adoptada podrá ser revisada. Si la sentencia penal es condenatoria, por aplicación del propio Código Penal, se podrá imponer una pena de inhabilitación total o parcial en el ejercicio de la autoridad familiar o custodia. Finalmente, decirles que cualquiera que sea el régimen de custodia, el juez adicionalmente deberá adoptar las siguientes medidas adicionales. Primero, garantizar la continuidad del mantenimiento de los vínculos con ambos progenitores. Repito, cualquiera que sea el régimen que adopte. Aquí tenemos una sentencia que establece la obligación del superior, de los padres y del hijo de someterse todos a una terapia personal para reconducir la relación personal y para garantizar la continuidad, garantizar la relación con hermanos, abuelos, parientes y allegados. Hay muchas sentencias dirigidas a garantizar la relación con los abuelos, e incluso que potencian, fomentan la relación con los abuelos como medida positiva para el desarrollo emocional del menor. También hay alguna sentencia que adopta medidas para garantizar la relación con los hermanos mayores. Tercera medida, evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceros. Aquí tengo una sentencia, o puedo citar una sentencia reciente, del 13 en el 2014, en el que, a pesar de que concede la custodia individual a la madre, le prohíbe salir al extranjero, en concreto rumana, sin el consentimiento del padre no custodio o, en su defecto, autorización judicial. El padre quería custodia compartida y no se la dieron. Y también evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de régimen de custodia. Y aquí insisto,
El superior insiste en que hay cambios en la vida cotidiana como consecuencia de la adopción del régimen de custodia compartida, pero hay que adoptar las medidas necesarias para evitar perturbaciones dañosas. Finalmente, decir que las medidas judiciales van a poder ser modificadas, pero siempre que haya una alteración sustancial de circunstancias y que, en concreto, como ya he comentado a lo largo de mi exposición, cabe la revisión del régimen de custodia cuando se haya acordado inicialmente la individual, por la edad del menor, menores de corta edad, pero siempre que concurra alteración sustancial de circunstancias. Termino mi intervención con una imagen del Vidal Mayor, una preciosa imagen del Vidal Mayor, en el que precisamente unos padres y unos hijos, los padres acuden al juez a pedirle ayuda, a pedirle su juicio sobre un conflicto quizá de custodia. Gracias por su atención. Bien, abrimos un coloquio sobre la ponencia que acaba de terminar, sobre la regulación de la custodia compartida en el derecho aragonés.